Hola amigos, Dios les bendiga, les habla Luis Carlos Reyes. Esta noche les voy a compartir un texto de la Biblia que es un texto muy poderoso que siempre se ha usado para predicar el Evangelio. Este es un texto que se ve en los estadios de fútbol, se ve en los estadios de béisbol. Siempre se ve una persona que levanta un texto o una carta sobre su cabeza que dice Juan 3:16. Juan 3:16. Y este texto lee así. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego en el verso 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. En el verso 18, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bueno, este es un texto muy importante porque aquí Dios nos está diciendo por qué es que tan importante que Dios envió a su Hijo a este mundo para salvar al mundo. Quiero compartir, lo quiero leer despacio y quiero leer unos puntos claves aquí del griego. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Observen eso. No dicen que lo dio que dio a alguien más, sino que dice que se dio a su Hijo. Y luego dice, para que todo aquel que cree en Él, eso también nos incluye a nosotros, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es la promesa de Jesucristo. Esto no es de nadie más. Jesucristo y su palabra aquí nos está hablando. Esta es la palabra de Jesús. ¿Se recuerdan el texto donde Jesús dijo, no oro solamente por esto, sino porque los que han de creer por medio de la palabra de ellos? Bueno, ¿a quién se refería? Se refiere a la palabra de Juan, de los apóstoles. Y aquí Juan está escribiendo esto, las palabras de Jesucristo. Y nosotros creemos por medio de las palabras de ellos lo que dice Jesucristo aquí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él, ¿en quién? En Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego dice en el verso 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Ve dónde dice ahí por Él? En el griego se usa la preposición dia, y luego con el pronombre autou, di autou. Entonces esto es acción mediadora. Cuando se usa la preposición dia con el caso genitivo, esto indica que es por medio de Él. Entonces el mundo se salva por medio de Él. No dice por medio de ellos. Se salva por medio de Jesucristo. ¿Se recuerdan de Juan 14:6? Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso es lo que había dicho Jesucristo. Entonces, nadie viene al Padre si no es por Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí. No dice sino por ellos. Digo esto porque la luz del mundo seguidamente dice que tiene que ir por medio de Nazón Joaquín para llegar a Jesús. Pero la Biblia no nos dice eso, amigos. La Biblia nos dice algo totalmente diferente. Y en el verso 18 dice, el que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en quién. En el nombre del unigénito Hijo de Dios. Nuevamente, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Debemos de creer en Él. Si creemos en Jesús, no nos vamos a perder y vamos a tener vida eterna. Esas son las palabras de Jesucristo. Ahora, les quiero compartir ahorita qué es lo que dice la luz del mundo de este texto y ustedes díganme si este es el Espíritu de Dios, ¿ok? Voy a tocar esto para que ustedes lo escuchen y díganme si ustedes creen que este es el Espíritu de Dios. Si está de acuerdo con lo que acabamos de escuchar ahorita con las Santas Escrituras. La honra y la gloria del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Amén, dice la palabra del Señor, sea Cristo, que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Pero su Hijo se fue, hermanos, ascendió a la diestra del Padre. Ahora el amor de Dios se ha manifestado en el apóstol del Señor.
Nosotros podemos decir, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado un apóstol de Jesucristo. Porque Él es, hermanos, el intercesor. Él es el que nos une con Cristo. Así es. Qué hermoso es entender esto, hermanos. Lo entendemos otra vez, hermano, porque hay una obra en nuestro corazón. Esa obra, hermanos, hay que cuidarla. El día que dudemos de la elección, entonces sí se acaba todo. Porque ahí depende, hermanos, la salvación. Bueno, acabamos de escuchar esto, que en verdad esto es una total blasfemia. No hay otra manera de ponerlo. El día que dudemos de la elección, ¿es eso lo que dice la Escritura? Bueno, aquí en Juan 3:18 dice, el que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Aquí no dice el que no cree en la elección. Esa es una estupidez diabólica que está insertando la secta a la luz del mundo. Eso no es lo que dice la Biblia. Y fíjense cómo lo hace esta persona. Dice, sí, porque Dios amó al mundo que envió a su Hijo. Pero ahora, ven ahí cómo le ponen, pero ahora hay un apóstol. Eso es cuando estaba aquí, pero ahora está en el cielo. Y ahora está un apóstol. No. El hecho de la locación de Jesús no cambia nada su poder o su función como mediador. Eso es muy importante. La locación de Jesús no cambia su función como mediador. Pues si Jesús estaba en Jerusalén o si estaba en otra parte, eso no va a cambiar que Él es el mediador. El hecho que Jesús se fue para el cielo no cambia que ya no es el mediador de nosotros y nuestro sacerdote aquí en la tierra. Esa es una total mentira que inventó la luz del mundo y torció por completo la Biblia. Les voy a leer de Hebreos capítulo 7, verso 21. Y aquí está hablando de los sacerdotes levíticos. Pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento. Pero él, por un juramento del que le dijo, el Señor ha jurado y no cambiará. Tú eres sacerdote para siempre. Aquí está hablando Jesucristo. Fíjense, no dijo tú eres sacerdote solamente mientras estás en la tierra. No, dijo tú eres sacerdote para siempre. Y ahora, si es para siempre, entonces eso quiere decir que en la tierra y en el cielo está haciendo su función. Por eso, dice aquí en el verso 22, por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Verso 23, los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero Él conserva su sacerdocio inmutable. ¿Saben qué quiere decir eso? Permanente. Puesto que permanece para siempre. ¿Escucharon? Él permanece para siempre. Verso 25, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Esto quiere decir que no necesita sanazón Joaquín. ¿Por qué? Porque Jesús vive para siempre. Y Jesús siempre está intercediendo por nosotros. El hecho que está en el cielo no cambia nada que es nuestro intercesor. Fue Jesucristo el que murió por nuestros pecados, no fue Nazón. Y además, Nazón no puede ser un mediador a Jesucristo. Les digo por qué. Porque tienes que ser limpio y tienes que ser comprado por la sangre de Jesús para ser limpio. Una pregunta, ¿cómo puede ser Jesús el Salvador de Nazón Joaquín si ustedes de la luz del mundo dicen que nunca ha pecado? Entonces la sangre de Jesús no cubre a Nazón. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús solamente es para lavar los pecados de los pecadores. Él vino por los enfermos, no vino por los que están bien de salud, vino por los enfermos. Y como todo el mundo está condenado por el pecado, Él vino por todos. Pero si ustedes dicen que Nazón nunca ha pecado, que nació libre de pecado, entonces la sangre de Jesús no cubre a Nazón, porque Jesús no murió por Nazón, porque no tendría necesidad que Jesús muriera por él, porque él, como ustedes dicen, es sin pecado, y si es sin pecado, entonces Jesús no puede ser el Salvador de Nazón Joaquín. Eso quiere decir que es imposible que Nazón sea un apóstol de Jesucristo,
porque los apóstoles de Jesucristo fueron comprados con la sangre de Jesús. Pero como Naasón se cree muy orgulloso de que nunca ha pecado, él no pudo ser comprado por la sangre de Jesús y por lo tanto es imposible que él sea un apóstol de Jesucristo. Jesús vino por los que es pecadores, incluyendo los apóstoles, y esos que son apóstoles fueron comprados por esa sangre de Jesús. Por eso es que son apóstoles de Jesucristo. Naasón no puede ser apóstol de Jesucristo por eso. Estos son puntos muy simples teológicos. Entonces les han enseñado una mentira. ¿Ven qué fácil se destruye esta doctrina de la secta de la luz del mundo? Obviamente, esta solamente es una organización que ha manipulado las escrituras para robarles a ustedes de la luz del mundo todo su dinero y tenerlos como tontos, porque es lo que quieren hacer. Y yo les estoy diciendo la verdad. Nuevamente, la verdad es porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la verdad de Jesús y eso es lo bonito de Jesús. Comparen esto otra vez con la estupidez que se declara de los púlpitos de la secta de la luz del mundo. Déjense los toco otra vez. La honra y la gloria del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Amén, dice la así palabra es, del bendito Señor, sea Cristo. que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, Así sino es. que tenga vida eterna. Amén. Pero su Hijo se fue, hermanos, ascendió a la diestra del Padre. Ahora el amor de Dios se ha manifestado en el apóstol del Señor. Nosotros podemos decir, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado un apóstol de Jesucristo. Porque Él es, hermanos, el intercesor. Él es el que nos une con Cristo. Así es. Qué hermoso es entender esto, hermanos. Lo entendemos otra vez, hermano, porque hay una obra en nuestro corazón. Esa obra, hermanos, hay que cuidarla. El día que dudemos de la elección, entonces sí se acaba todo. Porque ahí depende, hermanos, la salvación. Amigos, si eso a usted no les da coraje espiritualmente, si eso a usted no le hace nada en su corazón, hay algo mal. ¿Esto es blasfemia y es una estupidez lo que está diciendo? No, no es nada verdad lo que está diciendo. Esta es una mentira, es totalmente antibíblico. Esto es el gnosticismo antiguo que pone a los apóstoles como mediadores entre Dios y los hombres. Esto es una mentira. Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel crea en Él no se pierda. No dice para que todo aquel que crea en ellos, Jesús y los apóstoles. Eso no dice. No se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para el mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. No dice por ellos. Entonces, amigos de la luz del mundo, tienen que dejar esta secta porque le están mintiendo. Y lo más peligroso de todo es que esto es satánico. Esto en verdad es satánico. Esto que dice este predicador o este maestro de la luz del mundo es totalmente satánico. Es satánico, no sé cómo más ponerlo. Sálganse de ahí porque los hombres de ahí les están robando su dinero, pero ellos ni ellos se dan cuenta que el mismo diablo los está usando a ellos y le está robando las almas a ellos y a todas las personas que ellos están engañando con esta falsa doctrina. Bueno, amigos, entonces con esto los dejo. Lean su Biblia, lean el capítulo de Juan y van a ver qué bonito es y qué simple es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga.